Hola compañeros, sean bienvenidos a su nueva carrera universitaria. Muchas felicidades por haber quedado en la carrera de actuaría si es que la querían. Si no, pues lo lamento, una pena. Y sean bienvenidos al grupo 1101 específicamente. Bueno, nosotros, porque en total somos 4. Mi nombre es Daniel. Mis otros compañeros Carlos, Eric y Anaí. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarles en su nuevo inicio de carrera, para pues que por ejemplo entiendan temas que luego llegan a ser bastante difíciles, como lo puede ser para álgebra superior, en especial en su caso al llevar al profesor Gómez Caña, o para problemas principalmente de cálculo, que es lo que suele ocurrir al inicio, porque luego empezamos y como que es la materia con más dificultad, porque empezamos luego viendo teoremas, demostraciones, etcétera. Y bueno, vamos a dividirlo en diferentes videos. Este primero del que les voy a hablar es simbología matemática. Son símbolos que nos van a ayudar a entender a la hora de leer los problemas y a la hora de resolverlos, y para comunicarnos de una forma más fácil con otras personas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Esta clase, que es la número 1, tiene por título 1.1 símbolos matemáticos. En esta clase veremos todos aquellos símbolos que nos ayudan a identificar problemas de una manera más rápida, más eficaz, y pues comunicarnos con otros compañeros cuando estemos hablando de problemas matemáticos. Lo que les iba a comentar es que estas clases pueden llegar a ser algo tediosas, o al menos en lo que a mí respecta, cuando yo estaba iniciando en la carrera se me hacían bastante como aburridas, porque pues como que no entendemos claramente para qué es lo que vamos a necesitar la materia de lógica, de proposiciones, de demostración de tautologías, etc. Pero pues conforme vayan avanzando en la carrera se van a ir dando cuenta de que es algo que realmente es necesario para poder llegar a avanzar rápidamente en la carrera de actuaría. Entonces vamos a comenzar. Bueno compañeros, tenemos que en matemáticas los símbolos son muy comunes e importantes, ya que con ellos podemos tener una mejor comunicación o comprensión a la hora de escribir o leer problemas. Nótese que problemas viene entre comillas, ya que con esto nos referimos a teoremas, lemas, corolarios y proposiciones, y los iremos explicando por orden de aparición. Primeramente serían las proposiciones, que es la enunciación de una verdad demostrada o que se pretende demostrar. Por ejemplo, yo les menciono que tengo una manzana roja. Entonces, alguno de ustedes podría venir, bueno, no por el COVID, pero bueno, alguno podría venir y confirmar que tengo una manzana roja. Entonces es una verdad que está demostrada. Y cuando ustedes primeramente están viniendo, es una enunciación que se puede demostrar, se pretende demostrar. Luego tenemos los lemas, que son proposiciones preliminares que hay que demostrar antes de establecer un teorema. Esto lo van a ver principalmente en cálculo. Cuando quieran demostrar lo que son los 3 teoremas fuertes, van a necesitar de varios lemas para poder darle demostración a esos teoremas. ¿Qué son los teoremas? Los teoremas son proposiciones matemáticas demostrables a partir de axiomas, o de proposiciones ya demostradas. ¿Qué son los axiomas? Los axiomas son proposiciones que son tan evidentes que son ciertas que no requieren demostración. Es como por ejemplo cuando nosotros miramos el cielo es azul, o sea, no hay necesidad de comprobarlo, es una verdad evidente. Entonces, ¿qué sigue? Los corolarios. Tenemos que los corolarios son razonamientos, juicios o hechos que son consecuencia lógica de lo demostrado o sucedido anteriormente. ¿Esto a qué se debe? A los teoremas. El corolario es una particularidad del teorema. Por ejemplo, tenemos que existe el teorema de Pitágoras. Que nos dice que para un triángulo rectángulo la suma de sus catetos al cuadrado, de cada cateto al cuadrado, es igual a la diagonal al cuadrado. Entonces, el
permítanme, les pongo A y B. C. Entonces tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, pues este es un teorema, ¿no? Se puede demostrar, van a ver las demostraciones principalmente en geometría. Y pues entonces podríamos decir que un corolario, que es un razonamiento que ya nace del teorema anterior que vimos, en este caso el teorema de Pitágoras, podríamos decir que todos los lados que tienen bueno, esto es algo pues, muy ambiguo, ¿no? Pero bueno, 5 por A y 5 por B, que su suma va a ser igual a 25 A cuadrada, bueno, imagínense que esas son 2, más B cuadrado. Entonces, pues esto es un corolario que surge a partir de la demostración, porque de hecho, pues ya podríamos saber que cualquier triángulo que tenga catetos que sean múltiplos de 5 y conozcamos a y B, entonces tendríamos que su lado mayor se va a representar de este modo. Entonces eso es básicamente lo que es un corolario, algo que surge en particularidad a partir de los teoremas. Y los corolarios pues nos sirven bastante porque primeramente, por ejemplo, en cálculo luego llegamos a ver teoremas que se cumplen para muchas cosas, pero nosotros lo necesitamos para algo en específico. Entonces a partir de ahí se toma algo particular que ya sabemos que se cumple por el teorema, entonces pues ya lo podemos utilizar a nuestro antojo. Como por ejemplo si nos pusieran algo que pues no ocurre, pero por ejemplo que nos pusieran solamente triángulos que tienen triángulos rectángulos. Para denotar que un triángulo es rectángulo se le pone un cuadrito aquí. Es para representar que tiene 90 grados. Entonces, pues si nos pusieran algo de 5A y 5B, pues ya sabríamos que esta sería la fórmula para resolverlo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que las proposiciones pueden dar lugar a los lemas. Asimismo como las proposiciones pueden dar lugar a teoremas y los lemas pueden dar lugar a teoremas. Principalmente son lemas los que dan lugar a teoremas, pero hay muchos profesores que también usan proposiciones. Y el teorema, la particularidad que arroja, es un corolario. Hay veces que se pueden usar corolarios, hay veces que no, como por ejemplo nuestro ejemplo de la particularidad del triángulo de Pitágoras. O sea, en realidad si tú denotas esto como una mayúscula y una B mayúscula y este como una C mayúscula, o sea, no tiene nada de diferente al problema original. Así que hay veces que pues, los corolarios no hay corolarios, hay veces que sí. Y pues algo que tienen en común estas 4 cosas es que se pueden demostrar. Las proposiciones, los lemas, los teoremas y los corolarios. El corolario, pues como les menciono, solamente sería como hacer similar una demostración al teorema, etc. Bueno, vamos a pasar a la lámina siguiente. Bueno, entre los principales símbolos que vamos a estar viendo, tenemos el menor o igual que pues sabemos bien que este representa el orden que siguen los números. Por ejemplo, 4 menor o igual que 5. En este caso solamente podemos utilizar elementos que sean menor o iguales que el elemento que tenemos a la derecha. Por ejemplo, estaría correcto escribir 5 menor o igual que 5. Está correcto porque cabe dentro de la definición de nuestro símbolo, menor o igual que. Y tenemos, por ejemplo, el que sigue, que es mayor o igual que es exactamente lo mismo pero inverso. En este caso, pues tendríamos que poner 5 menor o igual que 4. Y en este orden también es correcto poder utilizar 5 mayor o igual que 5, porque se está cumpliendo la definición del símbolo. Porque aquí lo que es como, por ejemplo, un proceso de algoritmo.
es 5 mayor que 5, no es correcto, pero aquí tenemos la segunda opción. 5 es igual que 5, sí, entonces es válida. Luego tenemos el mayor estricto que. En este caso ya no podríamos hacer ejemplo como este de acá arriba, porque por ejemplo ya sería 5 mayor a 5. Bueno, eso lo van a ver en álgebra superior, en el principio de buen orden, etcétera, entre los temas que se ven alrededor de ese, que esto es un absurdo. El absurdo suele representarse con un símbolo de admiración, pero grueso, más o menos así. Y tenemos que no podemos utilizar este símbolo en este caso, ya que pues está en contra de lo que sabemos de los números, de su orden. Entonces en este caso no podemos utilizar 5 mayor que 5, pero sí podemos utilizar 5 mayor que 4. Para el caso del menor que es exactamente igual que el mayor que, solamente invertido. Sería 4 menor, estricto que 5. Y pues en este caso igual, si quisiéramos poner 4 menor que 4, como es estricto, entonces estaríamos entrando en un absurdo. Así que pues no tiene sentido. Luego tenemos el igual a. Este pues lo conocemos desde toda nuestra vida educativa, por decirlo así. No sabría decirlo de otro modo. Pero desde que estamos en la primaria, secundaria, siempre hemos visto que el símbolo igual se utiliza para, por decirlo, comparar dos elementos y decir que tienen los mismos elementos, que son iguales. Por ejemplo, 5 igual a 5, etc. Diferente que, en este caso tenemos que es el mismo símbolo de igual, pero nótese que tiene una diagonal atravesada. En este caso, eso nos quiere decir que es la negación del símbolo original. Esto de la negación lo vamos a ver más adelante, pero de una vez se los voy presentando. Esta diagonal lo que hace es negar el símbolo que estamos utilizando. Entonces si teníamos el igual y estamos diciendo que no es igual, entonces tiene que ser diferente. No sé si haya quedado claro esto. En dado caso de que no, pueden escribirlo en los comentarios, pero o sea, a lo que me refiero con esto es que podemos poner 3 diferente de 5. Esto es correcto. Y en este caso, si poníamos 3 diferente de 5, esto es un absurdo por los números naturales. Entonces, esta es la negación del de arriba. Y luego sigue el símbolo aproximado a. Por ejemplo, lo vamos a utilizar y lo hemos utilizado cuando hacemos pi igual a 3.14. Bueno, el que siempre hemos utilizado desde la secundaria, creo, que nos ayuda a resolver perímetros de círculos, entre otras propiedades de los círculos. Este número pues van a demostrar en cálculo cuando lleguen a convergencia, divergencia, cuando lleguen a límites, en demostración de cosas más complejas, que este número es infinito y que nunca se repiten sus números. Entonces pues con eso es que no sé si han ido al universo, pero hay una parte donde dice que puedes encontrar tu cumpleaños en el número de pi, la fecha de tu cumpleaños. Entonces eso quiere decir que como los números son infinitos, contienen todas las posibles combinaciones de números que puedan existir. Pero sabemos que pues todas las combinaciones de números, como los números son infinitos, entonces sus combinaciones son infinitas. Entonces pues como que es razonable pensar que nuestra fecha de nacimiento se encuentre en el número pi. Y bueno, luego tenemos que es el de infinito, que se usa principalmente cuando tenemos límites, integrales, etc. Y de menos infinito, que simplemente es un menos que acompaña el infinito. Luego avanzamos acá y tenemos este símbolo, que es como una tipo de E, que significa pertenece. Este símbolo se utiliza principalmente para decir que el elemento de la izquierda, de este lado, pertenece al elemento de la derecha. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir 0 pertenece al 0
1. En este caso tenemos que 0 pertenece a este conjunto de elementos que contiene al 0 y al 1. Esto lo van a ver de mejor manera en conjuntos y también con nosotros lo vamos a ir viendo conforme vayan avanzando las clases. Pero ahorita, pues de manera como fuente, créanme, 0 pertenece a 0,1 porque se encuentra dentro. Entonces es correcto poner así. Pero luego tenemos lo que ya les iba mencionando de la diagonal. En este caso la diagonal está atravesando al símbolo de pertenece. En este caso significa que no pertenece, como lo tenemos aquí. Entonces sería como equivalente a poner 0 no pertenece a 1,2. Lo siento por mi letra, pero no me he acostumbrado al touchpad, lo siento. Entonces aquí tenemos que 0 no es un elemento que se encuentra acá, ya que este objeto solamente contiene dos elementos, que es el 1 y el 2. Entonces 0 no se encuentra, por tanto es el símbolo no pertenece. Tenemos esta serie de símbolos, estos que continúan. Estos los van a usar principalmente en álgebra superior y álgebra superior 2. Y los van a usar para definir conjuntos. Y este es contenido o igual, que es equivalente a lo que estamos viendo acá, de menor o igual que. Y son similares, solamente que la idea que se maneja es diferente. Porque para contención estamos viendo que ya se está hablando de un conjunto de objetos contenido dentro de otro conjunto, dentro de otro conjunto. En este caso sería, como por ejemplo, poner 1,2 está contenido en, pues vamos a poner varios elementos, que es 1,2 unión, este elemento ahorita lo vamos a ver a continuación, se encuentra en la parte de abajo, unión 3,4 y podemos seguir uniendo elementos los que queramos, pero para nuestro fin basta con estos, porque podemos ver que el conjunto de elementos 1,2 ya se encuentra contenido en este lado, 1,2 unión 3,4, etc. Entonces, si este elemento es más chico que este, que también podría ser del mismo tamaño, no hay ningún problema cuando usamos este, es contenido o igual. Y para el inverso, pues es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, sería equivalente a voltear el orden de estas cosas que tenemos aquí y colocarlas del lado izquierdo. Y el 1,2 colocarlo del otro lado. Y ya podríamos poner que el 1,2 está contenido dentro de este más grande. O sea, solamente es para establecer un orden. Recuerden que siempre el de la izquierda, este de aquí, está contenido en este de acá. Se los dibujo como un círculo pequeño y un círculo chico. Perdón, y un círculo más grande. Bueno, si es que esto se le puede llamar círculo, ¿no? Pero se puede decir que este está dentro de este. Y para el contenido igual, pues sería el círculo chiquito de este lado y el círculo grande de este lado. Ahora tenemos el que es contenido. Este es equivalente al símbolo que vimos de este lado. Perdón. Permítanme. Bueno, este es equivalente al que habíamos visto de este lado, que es estricto. Entonces aquí nosotros estábamos considerando en la parte de acá arriba y en esta, la posibilidad de que el círculo chico fuera del mismo tamaño que el grande. No hay ningún problema, podemos usar esta notación. Pero si nosotros queremos hablar de este nos dice que los elementos, que al menos existe un elemento
que está aquí, en este amigo de aquí, que no se encuentra acá. Esto, por ejemplo, podría ser conjunto 1,2 contenido en... Pues de hecho podemos usar exactamente el mismo ejemplo de acá arriba. Solamente permítanme hacer un poco de limpieza. Quería poner pausa mientras hacía la limpieza, pero no me permite maniobrar en la presentación. Entonces nosotros podríamos definir, mencionar que este es estricto. ¿Por qué? Porque el 1,2 está contenido estrictamente en la unión de nuestros conjuntos. ¿Por qué? Porque existe este elemento que está aquí, que no se encuentra en este lado. Entonces es una contención estricta. Pero como el otro símbolo nos permitía un contenido o igual, podemos utilizar cualquiera de los dos, en este caso en particular, y no hay ningún problema. Podemos poner contenido estricto, contenido igual. Y ahora para la otra parte, pues simplemente es invertido, es la contención estricta invertida. Y este es el conjunto vacío. Este nos denota que no hay nada. No hay ningún elemento que se encuentre dentro de ese conjunto. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que son los conjuntos. Creo que les estoy dando ideas que pues como que no están bien fundamentadas, entonces pues los pueden confundir. Así que yo creo que mejor vamos a dejar estos para los siguientes videos. Pero solamente sepan que, por ejemplo, este de unión nos quiere decir que es equivalente en números a una suma, es una adición. Y este de intersección sí solamente se utiliza en conjuntos, y es para decir, yo creo que lo han de haber visto en la prepa, que dos conjuntos, su intersección, este que es A y este B, su intersección van a ser los elementos que están en ambas partes. Pero bueno, les menciono eso, lo iremos viendo más adelante. Y tenemos aquí otro de los símbolos que son por lo tanto. Este se utiliza generalmente cuando estamos concluyendo una demostración y ya llegamos a lo que queríamos, entonces ponemos por lo tanto se cumple tal cosa. Este que es para todo, que es una especie de A mayúscula invertida, que nos va a servir bastante en cálculo, demasiado. Este se utiliza, por ejemplo, para decir para todo X perteneciente a reales, por ejemplo. Esto quiere decir que para todo elemento X que pertenezca a los reales, ¿y cuáles son los elementos que pertenecen a los reales? Pues todos los números que conocemos, que menos los imaginarios, pero pues todos los números que conocemos se encuentran contenidos en los reales. Entonces cuando hacemos un enunciado de este tipo es que queremos demostrar que cierta condición se cumple para todo elemento en los reales. Y por ejemplo tenemos esta E mayúscula volteada, que significa existe. Solamente es para enunciar, por ejemplo aquí 0 existe, por ejemplo para decir aquí de la mano con este A entre B, podemos decir que existe un B perteneciente a los reales, que es el campo de los números, tal que esto sea igual a 1. Y pues este es el símbolo de la división, que nada más es un número dividido entre otro número. Tenemos este símbolo que se encuentra aquí, que se llama sigma, y se utiliza para denotar una suma. Y aquí esta variante que aparece solamente es para denotar una suma de manera sucesiva. Por ejemplo, solemos acompañar ese de suma con, por ejemplo, cosa A, llamémosle así porque pues todavía no vemos bien qué son esas cosas. Cosa A que lleva un contador I. Entonces lo que enunciamos aquí es que, permítanme, esta I corre desde 1 hasta N. Entonces lo que estamos haciendo es A1 más
A2, etcétera, hasta que llegamos al N. Entonces, esto lo que hace es mostrarnos un contador. Es para, más fácilmente, es para hacer más corta una definición de suma. Cuando queramos escribir una suma y son muchos elementos, pues podemos recortarlo haciéndolo de este modo. Que es la pi mayúscula, o sea, la letra pi mayúscula, es para representar producto. Es similar a la que habíamos visto acá arriba de suma, porque también tiene su contador que nos dice desde dónde corre hasta dónde corre. Por ejemplo, si tenemos pi hasta n de i igual a 1 de a i, como lo habíamos visto acá. Entonces tenemos que sería A1 por A2 por A3, etcétera, hasta que lleguemos al elemento con el que termina acá arriba, que sería AN. De los puntos suspensivos, ahorita se los menciono, es AN. Entonces eso nos representa una multiplicación de n elementos, por eso viene aquí. N puede ser cualquier número natural, y pues solamente es el contador de los números naturales, 1, 2, 3, etc. Tenemos el de raíz enésima, que solamente es una raíz, donde en la parte de aquí de la colita tiene una n. Eso representa el grado de nuestra raíz. Por ejemplo, raíz cúbica sería raíz 3, etc. Los intervalos abiertos y cerrados, que esos más que nada es como por ejemplo cuando vemos una regla y tenemos que, imagínense que una regla es 1 y 3. Estos son los centímetros. Entonces el intervalo abierto de 1 y 3, que esto suele denotarse, y de hecho se denota así, es el intervalo 1,3, nos representa todos los elementos que se encuentran aquí dentro de nuestra regla, sin tocar al 1 y sin tocar al 3. Son todos los elementos que están dentro, pero sin llegar al 3. Y son todos los elementos que están adentro, pero sin llegar al 1. Y para el caso del intervalo cerrado, la única diferencia es que sí consideramos al 3 y sí consideramos al 1. Para el caso de nuestro intervalo semiabierto o semicerrado, se lo puede llamar de cualquier forma, tenemos que solamente toca a un elemento, que en este caso es el de la izquierda. Para el caso de nuestro 1,3, nuestro intervalo de aquí, tenemos que sí tocaría el 1, pero no tocaría el 3 todavía. Y del mismo modo, el análogo es que no tocaríamos al 1, pero sí tocaríamos al 3, en este caso. El siguiente pues solamente es el símbolo de integral y el otro de integral definida entre dos números. Esos los van a ver hasta cálculo 2 para el segundo semestre. Así que no se preocupen mucho por ellos ahorita. Y tenemos estos que ya son parte de los conectores lógicos, que significa como se lee cuando estamos leyendo unas proposiciones. A implica B, que en este caso aquí está su nombre. Y en este caso siempre se lee a partir de donde apunta la colita, a partir de donde inicia la flecha. Entonces en este caso sería B implica A. Siempre sepan que el implicado es el que está del lado de la punta de la flecha. Y en el caso de que vengan ambas, esto significa que está condicionado a que se cumplan de los dos lados. Que A implique a B y que B implique a A. Y aquí lo tienen enunciado. Esto pues solamente necesitan como que entenderlo bien. Y pues ya, vamos a la siguiente lámina. Pero esto ahorita les menciono, pues lo vamos a ver más adelante con mejores ejemplos, con mejores formas para que lo vean de una manera más detallada. Bueno, hace rato les estaba mencionando que existían los reales. Pero pues como tal, estos son los conjuntos de números que nosotros tenemos en los que podemos trabajar y a los que podemos referirnos. Por ejemplo, el contador que les mencionaba hace rato de la suma, que la suma desde i hasta n. Pero si tenemos que es una suma
infinita, por decirlo así, que claro se podría representar. Oye, a ver, permítanme un momento. Que se podría representar infinito, la suma desde i igual a 1. Permítanme. En todos estos que presento errores, pues les recomiendo adelantarle. Es una pérdida de tiempo nada más esta revisión. Entonces, por ejemplo, tenemos la suma desde i igual a 1 hasta infinito. Esto nos habla de una suma que se sigue infinitamente. Entonces, como les mencionaba hace rato, pues hay cosas que queremos representar de una manera más fácil o que simplemente no podemos representar, como lo es una suma infinita, donde vamos a escribir una suma infinita, ¿no? Entonces, pues lo que podemos hacer es denotarlo como sigma desde i igual a 1 de esta cosa, que lleva un contador, hasta infinito, representando que seas infinitas veces. Y esto es equivalente, aquí estamos usando lo del igual, de i que pertenece a los naturales. Porque, spoiler, los naturales son infinitos, al igual que todos los números que tenemos aquí, los diferentes campos de números, son infinitos, así que entonces bastaría con que pusiéramos la suma de i perteneciente a los naturales. Con esto nos estamos refiriendo a 1, 2, 3, porque los naturales tenemos que son todos los elementos con los que contamos, por decirlo así. 1, 2, 3, etc. Y esto se sigue infinitamente. Tenemos los enteros, que en este caso viene siendo el negativo de los números naturales y adicionado el 0. Por ejemplo, tendríamos que, como este lado también tiene números negativos infinitos, tendríamos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y seguimos infinitamente. Así que entonces, pues, este es el campo de los números enteros. Y luego tenemos lo que son los racionales, que en este caso pues tenemos que son todos aquellos números que se pueden representar como una fracción, que en este caso podría ser acá siguen puntitos, de que son infinitos, y tenemos menos 1/2, menos 1 sobre 1, 0, 1 sobre 1 y 1/2. Y pues infinitamente para los positivos también. Luego tenemos lo que son los números reales, pero antes de ver los reales necesitamos ver los que son los irracionales, que se representan de este modo. Para representar todos los campos, pues se pueden dar cuenta que simplemente es, por ejemplo, la n de los naturales y adicionamos una barra. Los enteros y adicionamos una barra. En el caso de la i es una i mayúscula y adicionamos una barra extra a un lado del tronco. Entonces tenemos que los irracionales son aquellos números que no pueden representarse en forma de fracción, pero que existen. Por ejemplo, es raíz de 2. Tenemos que su aproximación creo que es 1.41, 42, etc. Y pues son números que no podemos representar con una fracción para que sean exactos. Claro que podemos hacer aproximaciones, pero lo que queremos es exactitud. Y entonces tenemos que en esta lista pues podría entrar también el número e y pi, que ese pues es el más famoso que conocemos desde pequeños. Entonces pues todos estos números, toda esta lista de números que siguen infinitamente, porque podemos encontrar raíz de 3, se supone que estos son 3, raíz de 5, raíz de 7, o sea, todos los números que tengan raíz y que no se puedan representar con forma de fracción son irracionales. Y tenemos los reales, que estos es la unión de los irracionales con los racionales. En este caso habitan todos los números
que conocemos, que por ejemplo que el menos 42, que menos pi, que menos raíz de 2, que raíz de 5, todos los números que pertenezcan a los irracionales y todos los números que pertenezcan a los racionales unidos forman a los números reales. Y luego tenemos a los complejos, que pues en este caso sería los imaginarios. Tenemos el número, bueno, lo formulamos como un número para poder trabajarlo, pero es i, que recordemos que es igual a raíz de menos 1. Ya luego irán viendo las propiedades que cumplen cada función, porque esto de raíz es una función. Y pues hay cosas que no se pueden hacer, como esta de raíz de menos 1. Entonces se pasa de los reales a otro campo que sí tenga los elementos que necesitamos para poder trabajarlos. Y en este caso pues les menciono es i, 1 más i, entre otros, etcétera. Y tenemos aquí más simbología de la que no habíamos hablado y que incluso ya empezamos a utilizar. Fíjense qué buen maestro. El que ya hemos utilizado antes, que son los 3 puntitos, que se llama la elipsis, puntos suspensivos. Luego hay gente que le quiere llamar en latín ad infinitum, que se traduce como al infinito, o sucesión matemática. Estos 3 puntos se utilizan para hacer presencia de que algo se está repitiendo múltiples veces. Por ejemplo, que lo veíamos en nuestra suma. La suma desde i igual a 1 hasta n de las cosas a con subíndice i. Entonces tenemos que esto es a1 más a2. Y pues nos da flojera estar escribiendo todos los elementos hasta n y más, porque ni siquiera sabemos cuál es el valor de n. Muchas veces no nos lo definen. Entonces anotamos los 3 puntitos. Esto significa que esta suma se va a seguir haciendo repetidamente a partir del contador i, y ya podemos aquí simplemente poner más a y el subíndice n, que simplemente pues nos representa la suma de todo esto, pero de una manera más corta. Y bueno, vamos con los otros. El símbolo que hace rato estábamos viendo, que era de los conectores, también se utiliza para definir entonces. Este les va a servir mucho porque, por ejemplo, cuando ya estamos haciendo una demostración, hay veces que estamos requiriendo bastante el uso de la palabra entonces. Entonces tenemos que usar una flecha y ya con esto podemos omitir la palabra y no hay ningún problema. Está bien definido o sea, todos sabemos qué significa, por decirlo así. Para este caso, el símbolo de existe que estábamos viendo hace rato, que era la E mayúscula volteada, si nosotros le agregamos un signo de admiración, se convierte en un existe un único. Entonces con esto nos estamos refiriendo a la existencia de un único elemento que cumpla tales cosas, que vamos a ver luego en proposiciones. Y luego tenemos este símbolo que son 3 rayas, es parecido al igual pero tiene una raya extra, y se utiliza para definir equivalencias, y eso lo van a ver en álgebra superior y álgebra superior 2. Volvió a meter vacío, no sé por qué, pero bueno, tenemos aquí el símbolo de vacío. Y luego tenemos el tal que en este caso hay muchas formas de ponerlo en las materias. Muchas veces depende del profesor que esté utilizando, que estén viendo, y el que él esté utilizando, ya que pues hay personas que solamente ponen una raya, personas que ponen que es como el signo de división pero volteado, es punto, raya, punto. Hay personas que lo ponen de una forma más estilizada, que nada más le añade como curvita al palito, y hay personas que unen los puntos y pues queda la raya. Pero pues también se van a encontrar profesores que, por ejemplo, usen TQ. Se van a encontrar con profesores que pongan este símbolo, que a mí me parece como una M cuadrada. Y hay otros profesores que lo utilizan un poco más extraño, que es como un tipo de X, quién sabe cómo es, pero es como un tipo de X, por decirlo así. Entonces pues eso ya va a depender de cada profesor y el cómo ustedes lo quieran utilizar también.
ese ya es a gusto de cada quien. Y por ejemplo tenemos esta abreviación que es para, ¿cómo se llama? Se hace referencia a una palabra en latín, perdón, dos palabras en latín, y es I.E. y es para denotar, es decir, ese lo van a ver principalmente en cálculo. Y tenemos estos cuadritos, que estos se utilizan para concluir una demostración, de que ustedes acabaron, demostraron, concluyeron, etcétera. Ustedes ponen este cuadrito en el lado derecho inferior, y este significa para decir que ya acabé. O sea, podemos utilizar un cuadrito hueco, un cuadrito que tiene en su interior, o sea, relleno, esta que le llaman la sexy, que pues nada más escribes una raya ya. Esta que es Q.E.D. que pues también viene de latín, es para denotar quod erat demonstrandum, que es como para decir ya está demostrado. O sea. Y tenemos acá el símbolo de no existe, que como les mencionaba, pues tiene una diagonal, niega el símbolo que estaba originalmente. Entonces si era existe, ahora es no existe por la diagonal. Que es el factorial, principalmente se ve cuando tratan números naturales, aunque bueno, solamente he sabido de un profesor que utiliza el factorial de los racionales. Si les llega a interesar eso, es el profesor Domingo Vite, da cálculo 2, y pues él les da una forma para calcular las factoriales de racionales. Pero principalmente en sus materias lo van a ver que x es un entero, o sea, un 1, 2, de esos elementos. Y pues nada más nos menciona que es la multiplicación de los anteriores a o sea, por ejemplo, si tenemos factorial de 5. Esto nos denota que vamos a empezar desde el 5 y vamos a restarle 1 y vamos a seguir multiplicando recursivamente, por ejemplo. 5, ¿cuánto es 5 menos 1? 4, por 4. 4 menos 1 se va a multiplicar por 3. 3 menos 1 se va a multiplicar por 2. Y pues no es necesario hacer la multiplicación por 1, pero como tal la definición nos dice que vamos a parar cuando lleguemos al número 1. Y eso es lo que hace el factorial. Bueno, se supone que son 5. Déjenlo un poco más grande. Bueno, espero no se confundan, es un 5. Y luego tenemos que es un paréntesis como grande, e incluye dos elementos, n y m. En este caso, estos siempre van a ser números naturales, al menos hasta donde yo sé. Siempre van a ser números naturales y nos van a denotar esta fórmula. Y esta fórmula es para utilizar la combinatoria. Por ejemplo, cuando queremos conocer el número de combinaciones, el número de, por ejemplo, cuántos pares de tarjetas puedes tomar de un mazo de tarjetas de póker. O sea, con esta fórmula podemos saber cuántas podemos tomar. En el número n iría el total de elementos, que si no mal recuerdo son 40 tarjetas, y m iría el número que estamos buscando, el número, en este caso sería par, entonces serían 2. Y pues les menciono, lo van a ver en cálculo, en algunos, con ciertos profesores lo van a demostrar, con otros no. Esperemos que les toque el profesor que lo demuestre. Y luego tenemos los conectores lógicos, pero esos los vamos a ver en un próximo video, ya que ese va a requerir un poco más de teoría. Pues vamos a desarrollar lo que vienen siendo las proposiciones lógicas. Y solamente se los presento aquí. Este es el símbolo para la negación. Luego tenemos la conjunción, que es como una V pero volteada. Luego tenemos la disyunción, que es una V. La condicional, que simplemente es una flecha. Y como les mencioné hace rato, recuerden, la colita apunta quién va a implicar aquí. Y la flecha va a denotar lo implicado. O sea, aquí se lee que, por ejemplo, llamémosle A, B. A va a implicar a B. Y ya, esa es la condicional. La bicondicional, que como la vimos hace rato también, que se las presenté también nada más, es que A implica a B. Y solamente se cumple si también B implica a A.
Y para el caso de la disyunción, que en este caso pues sería equivalente a la negación del símbolo bicondicional. Bueno, vamos a ver mejores ejemplos más adelante para que les quede más claro esto, porque esto sí va a ser muy importante en álgebra. Y también les menciono, cierto, este también se utiliza para denotar O, y este se utiliza para denotar I. Por ejemplo, si queremos escribir algo y nos da flojera usar la palabra I, la letra I, podemos poner I y ya, o sea, eso es entendible. Y también para O, simplemente ponemos una V. Y pues les menciono, se va a utilizar mucho para las proposiciones lógicas, se va a utilizar mucho para álgebra, pero ya en álgebra se utiliza más para intersección. O bien para diferentes tipos de elementos, por ejemplo, que P y Q, donde P es coprimo, donde P es singular primo, no recuerdo cómo se llama, de Q, etcétera. Y bueno, esto yo creo que lo vamos a dejar hasta ahorita, porque de hecho ya es demasiado tiempo el que llevamos. Pero bueno, la próxima clase vamos a ver lo de los demás elementos. Y pues pueden ir repasando lo de los símbolos, porque eso sí va a ser muy importante. Desde que entren lo van a ver. Los símbolos que vimos anteriormente y estos. Porque pues se ven luego entrando a cálculo, en álgebra, que son las materias importantes, porque como seguramente ya se habrán dado cuenta, la más pesada es cálculo por la seriación. Si repruebas una de la seriación de cálculo, te quedas otro semestre. A menos que lo saques en extra, pero bueno. Terminamos el video hasta aquí, vamos a continuar en el próximo.